Descansando en Dios. Mateo capítulo 12, versículo 18. Y aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Luego de Jesús hacer el milagro al hombre de la mano seca, salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Mateo capítulo 12, versículo 14. Los fariseos, en lugar de agradecer por el milagro realizado, despertó en ellos un mayor odio hacia Jesús al planear quitarle la vida. Según Lucas, el odio había endurecido su corazón. Lucas 6:11. Por Marcos sabemos que también se unieron a la conspiración los herodianos. Marcos 3:6. Los herodianos eran seguidores de Herodes el Grande y consideraban su dinastía como la heredera del trono de Israel. Cuando el odio llena el corazón, en lugar de la gratitud y la misericordia, planea la destrucción de quien constituye un desafío y un ejemplo. Pero por la soberanía y omnipotencia de Dios, se consumaría la victoria de Jesús, quien afirmó: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. El soberano plan de Dios. Mateo 12, versículos 15 al 17. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Jesús, en su omnisciencia, sabía el plan de los fariseos para destruirle, y decide apartarse y no seguir con la confrontación, porque aún faltaba tiempo para que se consumara en la cruz el plan de redención, decretado desde la eternidad pasada por Dios y prometido desde Génesis 3:15. Mateo continúa demostrando la cristología a través del poder divino, sanando a todos y subrayando los atributos de clemencia y mansedumbre de Jesús, cumpliendo la profecía hecha 700 años antes a través de Isaías. Elogiado por el Padre. Mateo capítulo 12, versículo 18, parte A. Y aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Mateo pone de manifiesto que Jesús, el manso y humilde de corazón, era el Mesías prometido, el siervo de Dios escogido para la obra suprema de la salvación del pecado por la gracia de Dios, para lo cual hace una adaptación de Isaías 42, versículos 1 al 4, el primero de 4 cánticos, salmos del siervo sufriente, referidos a el Mesías. Los otros 3 cánticos, salmos del siervo sufriente son: el segundo cántico en Isaías 49, versículos 1 al 12. El tercer cántico en Isaías capítulo 50, versículos 4 al 10. Y el cuarto cántico en Isaías 52, versículo 13, hasta Isaías 53, versículo 12. Lo asombroso de la gracia de Dios es que el Hijo se haga siervo y que luego en Isaías capítulo 53, versículos 1 al 12, profetiza la muerte sustitutoria y propiciatoria por el pecado. Dios se humilla en la segunda persona divina que se hace siervo. No se humilla solo al hacerse hombre, sino al hacerse siervo. Pablo lo enseñará más tarde en un extraordinario pasaje cristológico resumido en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. El escogido y sostenido como y para ser siervo es también el amado, en quien el alma de Dios Padre se agrada. Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo capítulo 17, versículo 5. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Comisionado por el Espíritu Santo. Mateo 12, versículo 18, parte B. Pondré mi espíritu sobre él. El Espíritu Santo es dado sin medida a quien es hijo amado, y le es dado plenamente en 7 formas. Isaías 11, versículos 2 y 3. Para que pueda llevar a cabo toda la obra encomendada como una persona con 2 naturalezas, divina y humana. Mateo capítulo 12, versículo 18 muestra la participación de la Trinidad hecha por Isaías. Dios Padre escogió y envió al siervo amado, Dios Hijo Jesucristo el Salvador, y el poder del Espíritu Santo participando en el plan de salvación. Lucas registra que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Lucas capítulo 4, versículos 14 y 15.
Comunicó el mensaje de verdad, justicia y juicio. Mateo capítulo 12, versículo 18, parte C. A los gentiles anunciará juicio. El Espíritu es dado a Jesús según la profecía para llevar a cabo el anuncio de juicio a los gentiles, el anuncio del Evangelio de la gracia. Revelará a los gentiles la rectitud de la justicia divina y su plenitud para salvación. El Espíritu Santo es el que redarguye, convence al mundo de pecado, de justicia y juicio. Juan 16, versículo 7 al 11. Mostrará mansedumbre. Mateo capítulo 12, versículo 19. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Describe el carácter manso, humilde y lleno de amor del Salvador del mundo. Mateo 11, 29. Consolará a los débiles y desamparados. Mateo capítulo 12, versículo 20, parte A. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Isaías describe, usando dos figuras literarias llamadas litote, la compasión y amor misericordioso del Mesías hacia las personas. La obra de gracia sería llevada sin rigor ni severidad, todo contrario a los escribas y fariseos. El Mesías no terminaría de deshacer una caña rajada, sino que la uniría al tronco para que reciba vida y sea restaurada. No apagaría una mecha que estuviera humeando porque se agotó el aceite, sino que añadirá aceite para que siga alumbrando. Es la condición de los que están lejos o carentes de fe. Jesús no desecha a nadie y afirma, al que a mí viene no le echo fuera. Juan 6:37, describiendo un ministerio de salvación y restauración. El buen pastor dando vida en abundancia. Juan 10:10. Consumó la victoria. Mateo capítulo 12, versículo 20, parte B y 21. Hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Su victoria es eterna hasta que se extinga el pecado en el nuevo cielo y nueva tierra. Apocalipsis 21:1. Descansemos en Dios, porque toda la obra de redención quedó completada por Jesucristo, que al obtener la victoria dijo, consumado es. Juan 19, versículo 30. Dios te bendiga y te guarde.